Bienvenidos a Historia de Chile, el canal que tiene por objetivo resumir en videos cortos la historia de este país desde sus orígenes hasta la actualidad. En este capítulo, revisaremos la estrategia del establecimiento de un ejército profesional y permanente en Chile, como método de acabar definitivamente con el problema de la inestabilidad política y militar del reino. Si bien, en el capítulo anterior concluimos que el Imperio Español terminó por abandonar el objetivo de someter las tierras y a las comunidades mapuche, en los años siguientes se esforzó por reforzar la situación militar en Chile como método para lograr una seguridad y sosiego definitivo para la colonia. Alonso de Rivera fue uno de tantos hijos ilegítimos que buscaban suerte y un futuro en la España del siglo XVI. Nació en 1560 como fruto de la relación informal del hidalgo Jorge de Rivera Zambrana y Dávalos con Ana Gómez de Montesinos y Pareja. Al igual que muchos otros bastardos como él, la carrera militar presentaba una alternativa para ganarse la vida, por lo cual, desde muy joven integró las filas de las fuerzas de la corona española en sus múltiples guerras con diferentes estados europeos. El siglo XVI fue un periodo de hegemonía del Reino de España sobre Europa y gran parte del mundo. Por lo anterior, a Alonso de Rivera no le faltó trabajo en el cual ejercer, peleando en Flandes, los Países Bajos, Francia y en la preparación de la invasión de Inglaterra. Gracias a ello logró ascender de rango en el ejército español, junto con ganarse un gran prestigio y experiencia militar. Gracias a todos sus galardones, él y sus igualmente ilegítimos hermanos fueron reconocidos legalmente por Real Cédula en 1593. El rey Felipe III de España, al tanto de la desastrosa situación de Chile y queriendo reafirmar la posición de su imperio en esta modesta, remota, pero crucial colonia, deseaba poner al mando de este territorio a un militar competente y con experiencia, para así zanjar de una buena vez esta piedrecilla en su real zapato. Fue así que nombró en 1599 a Alonso de Rivera como gobernador de Chile, partiendo cuanto antes a ocupar el cargo que se le había asignado. Llegó a su destino en 1601, ocupándose inmediatamente en conocer la situación del reino para así planificar sus acciones futuras. Estando en esos menesteres, pudo enterarse a fondo de las falencias en terreno de la milicia española en Chile. Reducido contingente, falta de financiamiento, precario equipamiento y escasa preparación en tácticas bélicas. Lo que, sumado a las debilidades estructurales señaladas en el capítulo anterior, pusieron en evidencia el fracaso de la invasión de la zona mapuche. Esto no quiere decir que la victoria de los Huaychafes se debiera enteramente a los problemas militares de los españoles, pues la fortaleza, determinación, tenacidad, versatilidad e ingenio de los guerreros indígenas fueron un factor determinante en la derrota de los invasores. Luego de eso, Alonso de Rivera tenía mucho en qué pensar, pero mientras Arauco ardiera en llamas de la guerra, no habría tiempo para meditaciones. Había que tomar medidas inmediatas antes de que todo se fuera al carajo. Por lo cual, su primera medida fue ordenar el reforzamiento de los fuertes de la frontera del Biobío, pues había concluido que esta estrategia era la que mejor resultados podía ofrecer en aquellos momentos tan complejos. Acto seguido, reunió sus fuerzas y se dispuso a recorrer la frontera para reestructurar la defensa de los dominios de su majestad. Sin embargo, para el veterano general Rivera, nada de esas tareas eran suficiente para cumplir con la misión que el rey le había encomendado: estabilizar la situación en Chile. Para ello, había que hacer un cambio radical. El profesionalismo militar de Alonso de Rivera, contrastado con la crítica situación de Chile, llevaron al gobernador a concluir que la colonia de Chile precisaba de dos cosas si pretendía tener algún futuro. Era necesario disponer de un financiamiento importante y constante a través del tiempo. Y finalmente, contar con un ejército profesional y permanente que garantizara la superioridad bélica en la frontera. Estos dos factores eran la clave del poder de los estados modernos que estaban configurándose en Europa de esos mismos tiempos. Contar con un financiamiento constante permitiría proyectar políticas militares a largo plazo y además solventar los gastos de un ejército permanente que, según Rivera, sería fundamental para imponerse sobre la trágica situación militar que vivía Chile. Para dotar a la colonia de un ejército de primer nivel, era necesario contar con un volumen de capital constante que permitiera costear todos los gastos de dicha fuerza. Fue así que Alonso de Rivera solicitó al rey la concesión de un monto destinado enteramente a mejorar las capacidades de las fuerzas militares de Chile. Si bien, por Real Cédula de 1600, el monarca ya había dispuesto que se auxiliara a la colonia con una suma de 60.000 ducados anuales por un periodo de 3 años. El acotado tiempo en el que se recibirían dichos fondos resultaba insuficiente para los planes del gobernador,
Fue así que las necesidades de la situación y las peticiones de Alonso de Rivera terminaron por transformar a esta medida en una política permanente. Esta institución se conoció como el Real Situado, la cual consistía en un monto de dinero destinado para solventar los gastos militares del Reino de Chile. Esta ayuda comenzó en el siglo XVII y se extendió hasta el siglo XVIII. Los fondos no eran pagados directamente del bolsillo de Su Majestad, sino que se le comisionó al Virreinato del Perú que se hiciera cargo de los pagos desde la caja real de esta institución. Como podemos ver, Perú se encargó de la supervivencia de Chile durante muchos años. El Real Situado no era enviado enteramente en dinero, sino que junto con parte de este eran enviados a Chile vituallas, armamento y ropas. Todo lo anterior fue el basamento sobre el cual se construyó el primer ejército profesional y permanente de las colonias de España en el Nuevo Mundo. Como señalamos anteriormente, uno de los factores que permitió el surgimiento de los estados modernos en Europa fue la posesión de ejércitos profesionales y permanentes. Estas fuerzas se diferenciaban claramente de las milicias medievales en muchos aspectos. Estas últimas estaban formadas principalmente por levas sacadas de los pueblos, aldeas o ciudades, donde sus miembros no poseían instrucción militar de primer nivel, sino que peleaban en la medida de sus capacidades, su deseo de sobrevivir y con un equipamiento muy básico. Si bien es cierto que los ejércitos medievales contaban con un núcleo de caballeros miembros de la nobleza, que eran formados desde niños en el arte de la guerra, y por lo tanto de un nivel de preparación importante. Sin embargo, su número dentro del grueso de las fuerzas era reducido. Todo lo anterior hacía de las fuerzas medievales un conjunto eficaz para enfrentar los desafíos bélicos, pero ineficiente al momento de acometer su labor. Es inevitable concluir que las guerras medievales más bien eran la lucha de un par de turbas que la idea de dos ejércitos ordenados enfrentándose. Importante también es señalar que los ejércitos medievales no eran permanentes. Eso quiere decir que solo estaban disponibles cuando se presentaba la situación. Los caballeros se armaban y los campesinos eran reclutados cuando la guerra se aproximaba. El resto del tiempo, los miembros del bajo pueblo se encargaban de labrar la tierra y otras tareas artesanales, mientras que la nobleza se ocupaba en sus labores de administración de los feudos, entrenar para la guerra, dedicarse a la cacería y algunas otras tareas sociales. Como podemos ver, los ejércitos medievales en su conjunto no eran profesionales, no se dedicaban por entero a prepararse y a entrenar para ello todo el tiempo. Tampoco eran permanentes, puesto que no estaban disponibles en todo momento para cualquier emergencia que pudiera presentarse. La misma realidad presentaban las fuerzas invasoras hispanas en el Nuevo Mundo durante el periodo de conquista. No eran ni profesionales ni permanentes. Estaban constituidas por los mismos vecinos de las ciudades que, llegado el momento de tomar las armas para defender sus colonias, conformaban las milicias. Durante el siglo XVI, el ejército español logró imponerse sobre todos sus enemigos en múltiples batallas. Esto se logró gracias a la profesionalización de la milicia y a la conformación de las unidades militares llamadas tercios. La época del Renacimiento permitió la recuperación y difusión de las obras clásicas, así como dar importancia al estudio y la racionalización del arte de la guerra. Si durante la Edad Media se privilegiaba el honor y el arrojo, durante el Renacimiento se privilegió la formación profesional y la tecnificación militar. Desde comienzos del siglo XVI, la monarquía española fomentó la reforma de la estructura, disciplina y técnica de las fuerzas de infantería, o sea, los soldados de a pie. Sí, durante la Baja Edad Media, la caballería fue la reina y señora de los campos de batalla. Durante el Renacimiento se concluyó que una fuerza bien preparada y altamente disciplinada de infantes podía ser capaz de desbaratar a los nobles sobre sus corceles, como finalmente pasó. Fue así que nacieron los afamados tercios, unidades de infantería que originalmente contaban con escuadrones de piqueros, espadachines y ballesteros, pero que con el tiempo pasaron a estar formados por piqueros, mosqueteros y arcabuceros. La versatilidad, flexibilidad y disciplina de estas unidades les hizo merecedoras de innumerables victorias, una gran fama y el respeto de los ejércitos de todos los estados con los cuales se enfrentaron. Alonso de Rivera era lo que se conocía como un veterano de los tercios. Como señalamos al comienzo, había hecho su carrera luchando en estas unidades en diversos frentes de Europa. Era conocedor de sus potencialidades y sus fortalezas, y asimismo, estaba convencido de que su introducción en Chile sería clave para acabar con la inestabilidad que allí se vivía.
contando con la autorización de Su Majestad Felipe III y con el financiamiento garantizado desde el Perú, procedió a la organización de una fuerza militar que emulara las capacidades de los grandes tercios de Europa. No fue tarea fácil. A 2 meses de su llegada a Chile, describía a las fuerzas chilenas en una carta dirigida al rey de la siguiente forma: toda la gente que en él asiste está tan mal disciplinada que su proceder y estilo de guerra más parece confusión y barbarismo que milicia española, repugnando todo orden y buen concierto de ella. Gracias al apoyo de la corona española, Rivera procedió a la organización de una fuerza permanente de 2000 hombres en armas, para los que se fijó sueldo con cargo al real situado, que comenzó a aumentar en su monto con el paso de los años y las reiteradas solicitudes del gobernador. Con ello, la fuerza desorganizada y mal preparada de colonos hispanos daba paso a la conformación de un ejército permanente a la usanza de Europa. Otro de los problemas que el gobernador detectó fueron las deficiencias de la economía de la colonia. Tras el desastre de Curalaba, los importantes yacimientos auríferos del sur del río Biobío se habían perdido. La agricultura no tenía el nivel de productividad adecuado y las distintas industrias no estaban lo suficientemente desarrolladas. Todo lo anterior dificultaba aún más los esfuerzos bélicos que debían emplearse en la guerra contra las comunidades mapuche. Para subsanar el problema económico, Alonso de Rivera dispuso de la organización de haciendas agrícolas, ganaderas y el desarrollo de diferentes actividades manufactureras. Alonso de Rivera estaba convencido de que la vía armada era la solución al conflicto con las comunidades indígenas, y en un primer momento contó con todo el apoyo de la corona española. Fue así que, tras años de preparar y equipar a su ejército profesional, el gobernador puso manos a la obra. Sin embargo, a pesar de toda su teoría y planificación, terminó chocando en seco con la compleja realidad. 50 años de enfrentamiento con los invasores españoles habían terminado por hacer evolucionar las tácticas de guerra de las comunidades mapuche. Como revisamos en el capítulo 11, de la muerte de Pedro de Valdivia, Lautaro había introducido entre los huaychafe la técnica y la tecnología de la guerra europea. Luego de este episodio, los guerreros de la tierra habían aprendido el uso de la caballería, las armas de acero, la organización en escuadrones de batalla, la práctica de luchar en días lluviosos o en terrenos pantanosos para eliminar la ventaja de las armas de fuego y la caballería española. Alonso de Rivera se enteró que no estaba luchando con una horda desorganizada de bárbaros, sino con una tenaz fuerza de guerreros que había aprendido a explotar las debilidades de la guerra europea. El problema esencial de los tercios es que se habían desarrollado en el contexto europeo, para luchar con ejércitos organizados y con tácticas de guerra que habían evolucionado a lo largo de siglos de enfrentamiento europeo. Pero los guerreros mapuche no eran europeos, no eran una fuerza organizada al estilo occidental, ni se regían por las normas de la guerra de ese lado del mundo. En los largos años de la guerra de Arauco, los mapuche habían aprendido que no era muy buena idea chocar directamente con las huestes hispanas, pues en ese contexto tenían todas las de perder. Por el contrario, habían llegado a la conclusión de que mejor sería mezclar choques directos con el desarrollo de una guerra de guerrillas, que imposibilitara la organización de las fuerzas invasoras. Misma situación vivieron los, muy entre comillas, tercios chilenos de Alonso de Rivera. ¿Cómo iba a combatir al muy organizado estilo europeo si se enfrentaban a las fuerzas que se desperdigaban rápidamente? ¿Cómo iban a formar sus compactos bloques de picas y arcabuces en las frondosas selvas del sur del río Biobío? ¿Se imaginan ustedes tratando de blandir una lanza de 3 metros entre la maraña de un bosque tan apretado como los del sur de Chile? ¿Cómo podían contar con el apoyo de la caballería o la artillería si sus enemigos elegían luchar en terrenos pantanosos o lluviosos? Contextos muy comunes en esta región del país. En síntesis, muy bonitos sus tercios españoles, señor Rivera, pero acá no van a servir de mucho. Sin embargo, para lo que sí sirvió todo el esfuerzo del gobernador de Chile, fue para lograr una sólida organización militar que sí terminó por asegurar el orden y la estabilidad de la colonia, pero no de la forma que éste pensaba. Si bien, las reformas a la guerra implementadas por Alonso de Rivera primero y Alonso de García de Ramón después lograron organizar un ejército en forma en esta lejana y pequeña colonia del imperio, la estrategia general de dominación del territorio ya había cambiado desde el desastre de Curalaba a finales del siglo XVI. Cierto es que el sueño de dominar las tierras mapuche no fue abandonada del todo. Sin embargo, la estrategia que se estableció con estos dos gobernadores cambió con respecto de la implementada en los tiempos de Pedro de Valdivia. Este nuevo enfoque consistía en reforzar la frontera en que se había convertido el río Biobío, y luego ir avanzando lentamente en la medida que el sometimiento y la estabilización del terreno lo permitiera. En contraste,
La estrategia de Valdivia era penetrar masivamente y en diferentes frentes, fundando ciudades y fuertes que lograran someter una amplia zona. Pero ya sabemos en qué terminó aquello. Lo que sucedió finalmente durante el resto del periodo colonial fue una larga convivencia entre españoles y mapuche, a ratos violenta, a ratos pacífica. En los más de 200 años de periodo colonial, las relaciones entre ambos mundos oscilaron entre encuentros bélicos esporádicos y de baja intensidad, pasando por el establecimiento de relaciones comerciales, hasta terminar en lazos de alianza y apoyo mutuo. Por lo tanto, es posible concluir que el contacto entre ambos mundos dejó de ser una guerra declarada y constante con el desastre de Curalaba, pues fue evolucionando hacia un entendimiento y colaboración mutua. Pero esto ya es parte del próximo capítulo. La guerra de Arauco hace años que se había salido de control. Cientos habían muerto de un bando y del otro. Ciudades habían sido reducidas a ceniza. Comunidades indígenas habían sido desmembradas. Miles habían sufrido y los años transcurridos no habían dado señales de que la pesadilla fuera a terminar. Tarde la corona española había caído en cuenta de que este frente de batalla era un caso perdido si se insistía en aquel con las técnicas utilizadas durante años. Alonso de Rivera fue un nuevo intento por estabilizar la situación en la colonia de Chile. Sus medidas fueron de gran importancia y profundo impacto en la historia de este territorio. Sin embargo, nada de lo que se hiciera sirvió para poder poner un punto final al intento de dominación de las comunidades mapuche, dispuestas a dejar la vida antes que la libertad. Ya habían luchado contra la tenacidad de Valdivia, contra la bravura de los conquistadores españoles. Por lo tanto, guerrear contra fuerzas organizadas a la semejanza de los tercios españoles tan solo fue una fase más en su esfuerzo por garantizar su libertad. La senda que seguirían las relaciones hispano-mapuche en el futuro serían de otras características, pero no bajo la forma de la guerra. Espero que este video haya sido de su interés y entretención. Si así fue, les pido me apoyen con un like y lo compartan con quien también pueda parecerle interesante. No teniendo más que agregar, me despido. Soy el profesor de historia y hasta la próxima.